Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Barca Podcast. Me siento súper contento porque tengo un nuevo tema para compartirte. Eso me llena de emoción, de mucha alegría porque sé que hay personas que es de bendición este podcast. Sé que hay personas ahí que los miran completos, que siempre están comentando, están dándole like, lo están compartiendo, porque ese es uno de los mejores apoyos que nos pueden dar al podcast La Barca. Que lo compartas con alguien más, que lo comentes, que le des like. Es de mucha ayuda. Tus oraciones, principalmente, y que lo compartas con algún amigo que sabes que no la está pasando muy bien, que sabes que lo que se habla aquí puede ayudarle mucho porque alcanzamos a escuchar la voz de Dios, dándonos respuestas a través de lo que escuchamos. Así que, bienvenidos. Vamos a iniciar con un tema que es turbulencia. Turbulencia. Y si tú has volado en algún avión alguna vez, tú sabes lo que es una turbulencia. Hay diferentes tipos de turbulencias. Hay unas muy extremas, hay otras tolerables que no asustan. Pero hace algunos meses me tocó viajar de Monterrey a Culiacán y el avión venía muy arriba todavía. No había iniciado el descenso y de repente empezó una turbulencia. Y, y fue muy alarmante porque hay turbulencias y la gente está acostumbrada, gente que siempre está volando. Pero yo no siempre estoy volando, entonces cuando empezó la turbulencia pues sí como que me asusté un poco, pero me asusté más cuando la gente empezó a gritar. Cuando toda la gente empezó a gritar. Cuando miré a mi alrededor y miré gente agarrándose del asiento. Gente persinándose, gente haciendo rezos, oraciones, pidiéndole a Dios que no fuera a pasar nada malo, que no se fuera a caer ese avión. Y fue algo difícil porque piensas lo peor. Y en ese momento de turbulencia extrema que estábamos viviendo, me di cuenta que hay cosas que no dependen de nosotros. Hay cosas que no dependen absolutamente de nosotros. Simplemente estamos ahí dependiendo de alguien más. Principalmente de Dios. Claro. Número uno. Nuestra vida depende completamente de Dios en muchas cosas. En otras depende de las decisiones que tomamos. Pero cuando vas volando en el avión, tu estadía arriba depende de quién es el piloto de ese avión. Aquel que sabe controlar el avión, aquel que sabe cómo pasar las turbulencias, aquel que sabe bajar por debajo de la turbulencia o subir más, aquel que sabe controlar un avión, que sabe qué botones picarle, qué palancas usar. Y en ese momento me puse a meditar. Primero que nada me puse a orar muy intensamente porque sentía que era el último día de mi vida. Sin embargo, me puse a meditar y dije, ¿quién es el piloto de esta nave? Ni siquiera lo conozco. Ni siquiera sé quién es. Sé que al principio se presentan y hablan y dicen, soy tal piloto, me llamo tal. Pero a veces ni siquiera le tomamos cuenta a eso. Solamente estamos ahí leyendo algún libro, mirando alguna película o con audífonos puestos. No le damos la importancia. Pero en la vida pudiera estarnos pasando algo similar. Vamos en un avión y no sabemos a veces quién es el piloto de nuestra nave. Creemos que somos nosotros quienes podemos controlar, pero hay cosas que se salieron de control. Hay cosas que tú y yo no podemos controlar, que no dependen de nosotros. Y ahí es donde tú y yo podemos hacer el análisis de quién es el piloto de nuestra nave. ¿Quién es el piloto de nuestro avión? ¿Quién va controlando aquello que es incontrolable por mí? Aquello que está fuera de mi alcance. ¿Quién es? Sé que existe Dios, sé que Dios es el piloto de mi vida. Pero a veces ese piloto no dejamos nosotros que sea Dios, sino son mis emociones. Es el corazón, los sentimientos que me están dirigiendo mi vida y por lo tanto creo tener yo sumamente el control. Y cuando tú y yo creemos que tenemos sumamente el control de la vida o de nuestra vida,
no lograremos ver, sino hasta que estemos en medio de una turbulencia, que tú y yo no somos buenos pilotos. Que tenemos que dejarnos guiar. Y sobre todo, escucha esto. Sobre todo tenemos que aceptar que hay áreas de mi vida donde yo no tengo nada que ver. Tengo que creer y confiar totalmente en Dios. Totalmente en Dios. Que Dios, hay áreas de mi vida, de mi corazón, de mis pensamientos, que tengo que entregarle por completo a Él. Que yo no tengo nada que ver ahí. Pero eso pasa hasta que estamos en medio de una turbulencia. Hasta en ese momento reconocemos que ahí yo ya no puedo. Solamente Dios puede intervenir. A veces es una enfermedad que nos sorprende. Y cuando la salud se ve afectada en nuestra vida, en nuestro cuerpo, y donde la ciencia tiene un alto y sabemos que de ahí en adelante la ciencia ya no puede entrar, entonces volteamos al cielo y volteamos a ver al piloto y decimos, ayúdame, necesito pasar esta turbulencia. Ese piloto tiene que ser Dios. A veces es un proceso difícil, familiar, no sé. Todos pasamos por algo, todos pasamos por turbulencias en la vida y en ese mismo momento de la turbulencia donde tú y yo sabemos que mis manos no me alcanzan, mi fuerza no me alcanza, mi capacidad mental no me alcanza, ahí es donde volteamos a ver al piloto y le decimos, ya no puedo. Pilotea mi avión, pilotea mi vida por completo porque la quise pilotar yo y no puedo. Hasta aquí tengo yo un límite. No puedo más adelante. Pero a veces es muy difícil reconocer que quise yo pilotar mi vida, mi nave, mi avión y las cosas no funcionaron bien. No soy lo suficientemente capaz ni lo suficientemente sabio para no necesitar de Dios. Para creer que yo soy el mismo piloto de mi vida y no necesito de nadie más. Y no necesito de ese Dios que habla. No, en algún momento la vida nos pone ahí y nos dice, hey, es tiempo de reconocer. Es tiempo de aceptar que necesitas de mí. Y a veces lo entendemos y vamos caminando en la vida y entendemos que necesitamos de Dios, pero a veces queremos tomar nuestras propias decisiones y decimos aquí no, porque si tomo o si considero a Dios en esto, tal vez no pueda tomar las decisiones que yo quiero tomar. Y creemos que Dios no tiene espacio en nuestra vida. Pero Dios siempre tiene que tener un campo en nuestro corazón. ¿Qué tan inteligentes o sabios podemos ser tú y yo en que no necesitemos de Él? Siempre, cada día, cada despertar, cada mañana necesitamos de Dios. Siempre necesitamos de Él. La vida, tarde que temprano, nos va a colocar en la posición donde tengamos que voltear a ver al piloto. Y tengamos que quitarnos nosotros de ese asiento y decir, yo no puedo pilotar esto. Yo no puedo pasar por esta turbulencia solo. Necesito del piloto verdadero. Necesito de Dios. Necesito de Cristo Jesús en mi vida. Y sabes, cuando estamos ahí en esa turbulencia, cuando estamos en medio de esa situación de reconocimiento, hay muchas cosas que cambian en nosotros. Y una de las cosas que pueden cambiar es nuestra identidad de quién somos con Dios y sin Dios. Y esto cuando hablamos de identidad, porque a veces nuestra identidad en Cristo se afianza en medio de la turbulencia, en medio del proceso de dificultad. A veces nuestra identidad es confirmada en reconocer quién somos. Y Dios en medio de esa turbulencia, en medio de ese proceso, logra hacer en nosotros cambios en nuestros pensamientos, cambios en nuestro corazón y terminamos siendo lo que Dios quiere que seamos. A veces Dios permite lo permisivo de Dios, aquello que Dios permite en nuestra vida, pero es permisivo con un fin. Tiene un porqué. Y cuando Dios permite, vienen los mejores cambios, pero a veces nos cuesta trabajo.
Y la Biblia habla en el Génesis acerca de un hombre llamado Jacob. Y en algún momento ese hombre está en cierto lugar y aparece un ángel. Y la Biblia describe que tuvo un momento donde luchó con ese ángel y luchó por la bendición. Y cuando este hombre dice que ya está por amanecer y el ángel se quiere ir y Jacob está luchando con él y dice, no te vayas hasta que bendigas mi vida. Se aferró a la bendición porque sabía que ese ser que estaba ahí podía bendecir su vida. Luchó y el ángel dice que golpeó su costado, golpeó su cadera, de modo que lo marcó, le quedó una marca y esa marca le quedó de por vida. En ese momento, Jacob cambió su nombre. Ahora fue llamado Israel. Y es donde nace la nación de Israel. Una nueva identidad. Porque la batalla, la lucha que tuvo con ese ángel, transformó, cambió su identidad. ¿Cuántas luchas, cuántas batallas podemos tener tú y yo en la vida que terminan cambiando nuestra identidad en Cristo? Que nos cambia de ser una persona o parte de la creación y nos convierte en hijos. Nos convierte en herederos de su reino, coherederos de su reino. Nos convierte en personas que cuando tienen conflictos o hay enfermedad o hay una situación difícil, ya sabemos a dónde acudir. Porque en las batallas terminamos mirando la misericordia y la gracia de Jesús. Por lo tanto, cuando se vuelven a presentar situaciones difíciles, ya sabemos a dónde acudir, porque sabemos que tenemos Padre. Ahora tenemos la identidad del Hijo. Sabemos que tenemos un Dios que es el piloto de mi nave y cuando yo voy en ese avión y hay turbulencia, ahora yo sé que hay alguien en quien yo puedo confiar que está dirigiendo. Y que si Él prometió que llegaríamos al destino, vamos a llegar porque Él lo prometió. Y Él no se equivoca. Su palabra no miente. Lo que Él promete se cumple. Ahora, tal vez tú que me estás escuchando ahí no la estás pasando de lo mejor. O tal vez sí. Solamente puede que con esta enseñanza te estés acordando de algunas cosas por las cuales pasaste y puedas mirar cómo el mejor piloto estuvo ahí contigo siempre. Pero, o tal vez tú que me estás escuchando, ahorita estás en medio de una turbulencia y estás en esa lucha donde Dios está procesando tu vida porque quiere que reconozcas tu identidad como hijo y solamente te atrevas a abrir tu boca y hablar con Él y decirle aquí estoy, me rindo. Suelto el volante de este avión. No puedo pilotar más esta nave. No puedo pilotar más este avión. Necesito que seas tú, el piloto por excelencia. Porque tal vez si yo sigo conduciendo este avión, no voy a llegar a mi destino y voy a terminar derribado. Pero si eres tú quien dirige este avión, no hay turbulencia que pueda pararnos. ¿Sabes? Tal vez hoy hay enfermedad, tal vez hoy hay una situación difícil y no sabes el por qué, porque hay cosas que nos sorprenden de la nada, llegan. Somos sorprendidos, la vida es así. La vida cambia de un instante a otro. Así es la vida. Turbulencia, siempre. Y sabes, es turbulencia necesaria porque a partir de esa turbulencia es que nuestra confianza crece en Dios. Porque es cuando más acudimos a buscarlo a Él. Y Él en su inmensa misericordia responde. Él en su inmensa misericordia nos cuida, nos protege, nos rescata, nos levanta, nos restaura, lo que tú quieras y hayas experimentado. Así que tal vez hoy estás escuchando esto y tal vez estás desilusionado porque no has entendido algunas cosas. Tal vez no. Lo único que quiero decirte es que si hoy hay desilusión en ti, solamente quiero decirte, reconoce que Cristo necesita tomar el volante de tu avión, el volante de tu vida. Te aseguro que las promesas se cumplirán. Te aseguro que llegarás. Te aseguro que ese piloto te llevará al mejor destino, al destino que Él prometió. Solo suelta el volante. Deja que Dios esté en medio de tus decisiones. Solo suelta el volante. Deja que Dios conduzca por ti.
Deja que Dios te ayude a pasar por las turbulencias. Deja que Dios sea quien dirige. Él conoce el camino, Él sabe por dónde ir. Él sabe qué hacer. Él sabe cómo llegar, Él sabe cómo aterrizar. Necesitamos soltar el volante a Dios. Suelta. Suelta, deja que Dios dirija tu vida, deja que Dios te hable. Tal vez hoy necesitas un abrazo de Dios. Lo puedes recibir, solo suelta el orgullo. Solo suelta la soberbia, suéltala. Suéltalo, suéltalo. Deja que Dios haga algo. Suelta todo aquel rencor, suelta todo ese odio. Suelta toda esa tristeza. Deja que Dios pilotee tu nave. Deja que Dios sea el piloto y entre a lo más profundo de tu corazón y lo pueda dirigir Él para que tú puedas tomar buenas decisiones, para que tú puedas controlar tus emociones y seas un hombre o una mujer de dominio propio. Suéltalo. Deja que Dios conduzca. Deja que Dios te lleve a través del perdón. Deja que Dios te lleve a través de la identidad como hijo que tienes que reconocer que tienes. Deja que sea Dios en tu vida. Oro que Dios te bendiga. Oro que Dios sea el piloto de tu vida. Le oro a Dios para que Él bendiga tu corazón, tus pensamientos y tus emociones. Es tiempo de dejar a Dios que conduzca nuestra vida. Encontrarás vida, encontrarás paz, encontrarás salud, encontrarás respuesta, encontrarás soluciones. Necesitas experimentar y vivir la verdadera paz que Dios tiene para ti, pero necesitas soltar el volante. Te invito a que hoy lo hagas, para que puedas experimentar la verdadera libertad y decir: Dios, confío plenamente en ti. No importa la turbulencia tan difícil que estemos atravesando hoy. Vamos a llegar porque lo prometiste. Tú ya estás allá. Esa es la verdadera manera de confiar en Él. Tú ya llegaste allá, tú ya estás allá. Me miro, lo imagino disfrutando, aunque ahorita mis ojos están viendo otras cosas. Solo imagino y lo visiono, cómo disfruto de aquello que tú prometiste y lo imagino viviéndolo. Esa es la fe, la que te lleva allá. La fe que confía, la fe que se identifica como hijo con Dios. Y cuando tú y yo tenemos a Dios, no solo por piloto, sino como Padre, estamos amados, estamos asegurados, estamos cubiertos, porque nuestro Padre no decepciona, nuestro Padre no traiciona, nuestro Padre es fiel, a pesar de nosotros mismos. Nuestro Padre es fiel. Envíale este video a alguien que sea de bendición. Alguien que esté en medio de una turbulencia hoy, envíalo. No te quedes con él. Coméntalo. Dime si fue de bendición para tu vida. Dime si Dios te habló. Mi deseo es que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente episodio.